En plena pandemia, cuando la mayoría de los países de América del Sur no logra controlar la propagación del virus ni vacunar siquiera a su población de riesgo, la Confederación Sudamericana de Fútbol recibe una donación del laboratorio chino Sinovac, consistente en 50.000 dosis de vacuna contra la COVID-19. Los destinatarios, jugadores, equipos técnicos y directivos de los grandes clubes del subcontinente. El show más importante del mundo debe seguir aún en pandemia. El calendario 2021 de la Conmebol incluye la Copa América con sede en Argentina y Colombia, que se suspendió el año pasado debido al nuevo coronavirus, además de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se encuentran ya en fase de grupos. Vacunas en la Conmebol, un aporte para mantener un vestigio de normalidad o una nueva demostración de que el acceso a las vacunas en nuestra región está atravesada por privilegios. La Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, empezó a distribuir a las federaciones nacionales las vacunas donadas por la farmacéutica china Sinovac. En un comunicado, la Conmebol aseguró ser la primera organización civil del mundo en impulsar una campaña de inmunización masiva. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre un nuevo pico de la pandemia en Latinoamérica y a pesar de que las vacunas continúan escaseando en la región, las vacunas de la Conmebol se centrarán en el mundo del fútbol. En concreto, alcanzará a jugadores, jugadoras, árbitros, técnicos y colaboradores. El objetivo de la organización es hacer más seguras las competiciones internacionales, es decir, la Copa América de 2021, las Copas Sudamericana y Libertadores. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró el lote en exclusiva, las vacunas para el fútbol latinoamericano, y agradeció al gobierno de Uruguay la mediación con las autoridades chinas. Escuchemos sus palabras. Lo que da esto es una herramienta más para que nuestros jugadores y todo el entorno, porque no estamos hablando solamente de, ustedes saben que un equipo no se conforma solamente de jugadores, sino todo el entorno que hace a la organización va a estar con la opción de estar inmunizada. Y esa gestión se hizo gracias al presidente Luis Lacalle, a todo su gobierno, que nos dio la oportunidad de abrir las puertas y en adelante poder trabajar con la empresa Sinovac, que nos hayan escuchado y que hayan producido un lote de vacunas específica y especialmente para el fútbol sudamericano. Y para profundizar en este asunto contamos con la presencia de Pablo Rodríguez, él es expresidente del Colegio Médico de Chile y exmédico del equipo de fútbol Colo-Colo de Chile. Doctor Rodríguez, cuéntenos en su opinión, ¿está justificada la vacunación de futbolistas en este contexto de pandemia y escasez de vacunas? ¿Qué sentiría usted? Imagine por un momento que sigue siendo médico del Colo-Colo si le dieran una vacuna en medio de esta situación. Hola, buenas tardes. Mira, lo primero que quiero decir es que a Chile todavía no han llegado vacunas de la Conmebol. Los equipos chilenos que están participando en copas internacionales lo están haciendo sin vacuna. En Chile no están vacunados los futbolistas. Yo en el día de ayer he conversado con el presidente del sindicato de futbolistas, Gamadiel García, y él ha compartido conmigo que los futbolistas no están vacunados porque tampoco sería comprensible que hubiera privilegios cuando hoy día las vacunas se están utilizando para los pacientes crónicos, los pacientes de la tercera edad, vale decir aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de hospitalizarse y eventualmente de fallecer. Así es que en Chile no han habido privilegios. Tanto es así que mi equipo, en el que yo trabajé durante tantos años, tuvo que jugar hace 2 días atrás con un equipo completo de relevo, un equipo juvenil, ya que su equipo oficial de primera división se encontraba en cuarentena producto de que uno de los jugadores hizo COVID y por tanto, por tratarse de una actividad en que hay contacto social, todo el resto del plantel tuvo que ir a cuarentena. ¿Cree usted, doctor, en su opinión, que los futbolistas, por lo menos debido a que están continuamente viajando, son parte de la población de riesgo? Por cierto, son de la población de riesgo y esto se ha refrendado con que muchos de ellos en nuestro país se han enfermado, porque como digo, tienen una actividad que no respeta el distanciamiento social, todo lo contrario, digamos. Por consiguiente, ellos además tienen que viajar, como ustedes lo decían, y por lo tanto pueden ser incluso quienes lleven la infección a otros lugares, ¿no es cierto?, a otros territorios donde deban jugar. Por lo tanto, son pacientes de riesgo
Y lo que yo creo que debió haberse conciliado es haber tenido efectivamente vacunas antes de iniciar los campeonatos. ¿Qué nos puede decir, doctor, sobre el seguimiento de los jugadores o deportistas en general que sufrieron el nuevo coronavirus y luego se recuperaron? ¿Qué nos puede decir sobre el seguimiento de su estado de salud, al menos ahí en Chile? Bueno, acá se les hace PCR todas las semanas. No obstante, hubo un utilero de un equipo de acá, de Santiago Wander, que falleció producto del COVID, y han habido otros jugadores hospitalizados. Por consiguiente, es necesario, cuando hay tanta incidencia todavía de enfermos y de contagios, que el distanciamiento social se respete. Entonces, estas actividades, que son actividades colectivas, en donde además hay que desplazarse por el país, debieran ser postergadas para una segunda instancia desde un punto de vista sanitario. Ahora, claro, los intereses económicos hacen que se reinicien tal vez antes de tiempo. Doctor Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por estas informaciones. Mucho éxito en sus labores. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Buenas tardes. Argentina es uno de los países a los que la Conmebol envió su lote exclusivo de vacunas, a pesar de que en este país el medicamento de Sinovac no está todavía aprobado y, por tanto, si los jugadores argentinos son vacunados, deberían recibir la inyección en otro país. Pero, por supuesto, Argentina no es ajena al debate entre fútbol y pandemia. Con el aumento descontrolado de casos en las últimas semanas también se multiplicaron las voces que pedían que se suspendan los torneos de fútbol, sobre todo después de que varios jugadores locales se contagiaran de la COVID-19. El gobierno del presidente Alberto Fernández extendió las medidas generales de restricción hasta el próximo 21 de mayo. Al menos por el momento, el fútbol no se verá afectado, aunque el mismo Fernández expresó dudas sobre la conveniencia de celebrar la Copa América en el próximo junio. Y para hablar de este asunto nos va a ayudar el señor Leandro Fez, nuestra estrella de la redacción de deportes en Deutsche Welle. Leandro, discrepancias en Argentina por parar o no los partidos, el presidente uruguayo Lacalle Pou consiguiendo vacunas para la Copa América, varios países permitiendo que los futbolistas se salten los grupos prioritarios de vacunación. ¿Cuán importante es para los gobiernos de nuestra región que haya fútbol? Bueno, Andrés, muchas gracias. Hay dos palabras clave, negocio y entretenimiento. Por un lado, el enorme negocio que representa el fútbol, en especial para países como Brasil y Argentina, que son en ese orden los dos grandes proveedores de jugadores de las grandes ligas europeas. Para que te des una idea, Andrés, a vos que te gustan mucho los números, el año pasado a nivel global hubo cerca de 1.700 millones de dólares menos de transferencias. Eso representa un 25% menos que el año anterior por la pandemia, y eso afecta directamente a las economías de los clubes de la región, que apenas pueden sobrevivir con sponsors y no gozan del ingreso de cada fin de semana por venta de entradas. Si el fútbol se parara, menos posibilidades habría de vender jugadores, y eso sería casi una sentencia de muerte para el negocio. Y eso, como decíamos, en una región donde el fútbol tiene una gran significancia a nivel sociocultural y en especial, como decíamos, por el entretenimiento que genera en tiempos de pandemia, y justamente porque es una forma de tener también entretenida a la gente en momentos donde la sociedad, en gran parte de Latinoamérica, está muy enfrentada políticamente hablando. Pan y circo, por supuesto. Leandro, llama la atención que la adquisición de las 50.000 vacunas por parte de la Conmebol no sea a través de una compra, sino a partir de una donación. Pero ese gesto aparentemente solidario por parte de China tiene que tener alguna contraprestación, ¿verdad? Bueno, por más que Alejandro Domínguez, el propio presidente de la Conmebol, dijo que estaban negociando desde hace meses con distintos laboratorios para comprar vacunas, fueron los responsables del laboratorio chino Sinovac los que le pusieron las cosas muy fácil a la Conmebol donando las vacunas. Pero no fue gracias a las 3 camisetas autografiadas que le regaló Lionel Messi a algunos directivos de la farmacéutica como agradecimiento después de que estos directivos chinos manifestaran su admiración hacia el astro argentino. Las críticas al acuerdo entre el organismo futbolístico y la farmacéutica tienen que ver concretamente con el temor a las intenciones o las posibles intenciones del gobierno chino de instrumentalizar la vacuna con fines expansionistas
en la región. Hay que tener en cuenta que Latinoamérica es la región del mundo en la que tienen mayor presencia las vacunas chinas, pero concretamente la de Sinovac no está aprobada, por ejemplo, en Argentina, país que ya adelantó que no permitirá que sus jugadores sean inmunizados con esa vacuna dentro de su territorio. Y ahí entrará en juego la posibilidad de vacunar a jugadores en países neutrales como Uruguay, con todo el revuelo político que eso puede implicar. Leandro, el objetivo inmediato de toda esta operación es, por supuesto, la Copa América, que comienza en apenas 6 semanas. ¿Cómo se va a lograr inmunizar a los jugadores con las agendas apretadas y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos juega fuera de sus países, en gran parte aquí en Europa? Bueno, Andrés, ese es el tema del momento, porque vacunar a todos los jugadores va a ser un gran desafío logístico. Por un lado, la mayoría de los jugadores terminan sus campeonatos en Europa, donde juegan la mayoría de los jugadores latinoamericanos, los últimos días de mayo, incluidos los que disputen la final de la Liga de Campeones el 29 de mayo. El tema es si los jugadores sudamericanos viajarán automáticamente a sus países y, por otro lado, si la Conmebol contempla vacunar a jugadores con las 2 dosis, porque en ese caso sería prácticamente inviable, ya que se recomiendan entre 28 y 35 días entre las 2 dosis y apenas hay 3 semanas entre el fin de los torneos y el comienzo de la Copa América. Así que ahí queda abierto el planteo logístico. Leandro Fe, seguiremos pendientes de este tema y ahí estarás para aclarárnoslo otra vez. Hasta la próxima. Y antes de irnos nos vamos a España, porque la ciudad de Madrid se esfuerza por recuperar un poco de normalidad. Ahí en la capital española se ha celebrado la primera corrida de toros desde que comenzó la pandemia. Los asientos estaban limitados, los espectadores llevaban máscaras para ver a los matadores enfrentarse a 7 toros en un acto benéfico para recaudar fondos para los toreros en situación de desempleo. Se tomó la temperatura de los asistentes y los toreros en la puerta de entrada y volvió otra tradición, que son los manifestantes a favor de los derechos de los animales ahí en el exterior de la plaza. Para ellos esto es tortura y no deporte. Ellos plantean sus objeciones y mantienen la distancia social. Se acabó el tiempo para este programa, pero hay más en Deutsche Welle. No se vaya.